Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a hablar de una cuestión que preocupa y ocupa mucho en la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con la administración de justicia y en ese contexto un debate abierto por estas horas en el Senado de la provincia de Buenos Aires acerca de la designación de varios cargos a ocupar, algunos de ellos claves porque forman parte de tribunales que son sinceramente los más importantes para resolver algunas cuestiones en materia penal en la provincia de Buenos Aires. Se ha hablado a lo largo de todo este tiempo, incluso durante el mandato de María Eugenia Vidal, de renovar la justicia. Hubo resonados casos de jueces que finalmente fueron separados de su cargo, algunos de ellos todavía siguen detenidos, pero ahora el debate gira en torno a suplir una serie de vacantes que tienen que ver con la administración de justicia en la provincia de Buenos Aires, porque cuando hablamos de la deficiencia que tiene el Poder Judicial para poder funcionar y administrar justamente justicia, entre otras cuestiones, nos atendemos a esta situación que tiene que ver con los jueces que existen, la posibilidad real de poder atender la demanda de acceso a la justicia que existe en la provincia de Buenos Aires. Y decía, por estas horas hay un debate abierto, de final incierto todavía, en el Senado y que involucra a designaciones que quiere hacer el Ejecutivo o que han sido impulsadas por el Ejecutivo de María Eugenia Vidal y naturalmente esta situación en el medio del proceso electoral en el que estamos por estas horas ha generado todo un debate político que no es nuevo, ya ocurrió en anteriores procesos, también en etapas electorales y demás, pero vamos a entender bien esa cuestión con dos de quienes están por estas horas discutiendo en el Senado qué decisión tomar en este sentido. Nos visita esta noche la senadora de Unidad Ciudadana, Teresa García. Senadora, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y su par, el senador en este caso del Frente Cambiemos, Juan Pablo Alan. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Bueno, recién hacía una presentación de algo que preocupa y mucho que tiene que ver con la designación de nuevos cargos en la justicia, para ordenar el debate. Y le pido, en este caso, que me perdone a la senadora, vamos a invertir lo que el criterio impone de la buena costumbre de que las damas primero, pero nada más que para justificar esta discusión. ¿Por qué quieren, senador, ustedes designar a estos cargos que ahora se discuten en el Senado? Son 42 pliegos que ingresaron en 2 tandas antes de las PASO, siguiendo todo el procedimiento que corresponde, concursando, aprobando el escrito, aprobando el oral, luego sometido a votación en el Consejo de la Magistratura, después va al Poder Ejecutivo, que de los 3 elegidos por el Consejo de la Magistratura se vuelca por uno, lo envía al Senado y ahora tuvieron sesión del Consejo de ACA, de acuerdos, de la Comisión de Acuerdos, con mayoría, fueron al recinto, al no tener unanimidad no se pudo tratar ese mismo día, pero tomaron estado parlamentario. Es decir, nosotros entendemos que las PASO, que son elecciones para elegir candidatos, no resultan electos los candidatos, nos parecía muy importante seguir con el trámite normal, que es una demanda de la Corte, la de cubrir vacantes. La Corte insistentemente nos viene pidiendo a todas las instituciones, al Consejo de la Magistratura, al Poder Ejecutivo y al Senado, que cubramos las vacantes lo más rápido posible. Y eso fue lo que hicimos durante estos 3 años y medio y no vemos por qué una elección que solamente define candidatos debería paralizar esa necesidad de cubrir las vacantes. Pero le voy a preguntar después, digamos, ¿no cambió de posición el Frente Cambiemos con una circunstancia similar, por lo menos en los procedimientos que se dio en el anterior proceso de recambio de gestión en el Ejecutivo? ¿Por qué sería similar? Cuando Scioli intentó también impulsar una serie de designaciones, que creo que en aquel momento eran muchas más, y el Frente Cambiemos se opuso, entre otras cuestiones, porque entendía que había alguna cuestión que atender con anclaje en la situación electoral y de recambio. En realidad las circunstancias son bien distintas. En aquel momento se enviaron pliegos después de las generales. Cuando ya hubo una gobernadora electa, se intentó hacer 126 entrevistas un mismo día, pero la fuerza que en ese momento era el oficialismo no tuvo quórum, o sea, ellos mismos no tuvieron acuerdo, por lo tanto no lo pudieron llevar adelante, pero lo intentaron. Nosotros no, fue antes de las PASO, después de las PASO no enviamos ningún pliego y después de las generales, sí, por supuesto que requiere un consenso muy distinto. Lo que está claro, senador, es que las PASO, a la luz de los resultados,
casi parecen una definitiva en la provincia de Buenos Aires. Está bien, es cierto que es opinable, claro, lo asumo, pero en realidad da toda esa sensación. Pero un segundo, senadora, ¿cuál es la posición de la oposición en este caso en ese sentido? Nosotros lo planteamos en la Comisión de Acuerdos, nos parecía que era prudente postergar hasta luego de la elección y ya en proceso de transición en el cambio de gobierno, porque entiendo lo que dice el senador, pero todos nosotros que hacemos política, entendemos de política, leemos encuestas, conocemos de sensación térmica, difícilmente pueda darse en marcha atrás el resultado obtenido de la PASO. Lo que nos parece además que en un momento de mucha vulnerabilidad institucional, donde la gente está intentando recuperar la credibilidad en las instituciones, en los partidos políticos, en los candidatos, los pliegos ingresaron luego de las PASO. Los pliegos que ya habían seleccionado por la gobernadora Vidal ingresaron luego de las PASO a la Comisión de Acuerdo, entendiendo el proceso del que habla el senador, pero el número podría ser menor que lo que ocurrió en el 2015, pero eran 42 pliegos en 2 días, miércoles 22 pliegos, jueves 20 pliegos, también en una suerte de apuro, digamos, por meter en una misma semana, en 2 días seguidos, los 42 pliegos, de los cuales 28 versan en materia penal, y los de 28 que versan en materia penal, 2 nada más ni nada menos son de casación penal, que es justamente ese ámbito de la justicia que obrará sobre la cuestión de la idoneidad y de las irregularidades de los funcionarios. Nos parece que cristalizar una situación de la justicia 15 días después de la PASO en la comisión y a 3 o 4 semanas antes de la general era una barbaridad, no era políticamente correcto. Por eso lo que planteamos, yo lo planteé en el recinto haciendo uso de un artículo del reglamento, porque el presidente Salvador está en el uso de sus atribuciones, volver los asuntos centrados a su lugar de origen, es decir, a la comisión, y discutirlo después del 27 de octubre, con el resultado de la elección en la mano, y ya en el proceso de transición de un gobierno a otro. Sobre todo porque casación, además, resultó ser un tema controvertido luego de que estuvo el pliego en la comisión, que quiero aclarar, hubo 3 bloques que no le dimos firma, con lo cual perdió el carácter de unanimidad y solo ingresó al recinto como asuntos centrados. Pero quiero hacer una referencia. Lo que vale para un momento vale para el otro momento. Hablo del criterio y la argumentación. Mire, yo tengo acá, voy a leer textual. Lo razonable es respetar la voluntad popular y analizar los pliegos después del recambio. Si esperaron todo este tiempo, que esperen un mes más, dijo a La Nación el senador Carlos Fernández. Casación hace 4 años que está vacante, todo el periodo de gobierno de la gobernadora Vidal. Si hubiera habido de verdad interés en cubrir las vacantes de casación, tuvo 4 años para hacerlo. Hacerlo 15 días después de la PASO y 3 semanas antes de la elección, de mínima es raro, vamos a decirlo así. ¿Ustedes en la oposición están reclamando que se rediscutan incluso los aspirantes, digamos, o estos mismos pliegos, pero más adelante? Nosotros lo que planteamos claramente es, en este estado de situación, y 3 semanas o 4 antes después de la elección, lo que corresponde es discutir todo esto en el marco de la transición luego del 27 de octubre. Los 42 pliegos. Hay algunos que ni siquiera tienen una observancia, gente que legítimamente ha concursado, gente que quizás hace un tiempito que está esperando, hará 6 u 8 meses que están esperando para ocupar el cargo y que de verdad la Corte reclama que se ocupen las vacantes de la justicia. También es cierto que luego de que fueron firmados exclusivamente por el bloque de Cambiemos en la Comisión de Acuerdos, apareció una observación de la Corte de la provincia respecto al comportamiento de uno de los postulantes a casación, que es Pomberges. Producto de haber tomado una decisión respecto del defensor de casación cuando se hizo presente en un penal a raíz de los malos tratos que habría sufrido una presa que la dejó paralítica y en una situación muy complicada. Porque, perdón, hay que aclarar que él es funcionario de la Procuración, ¿verdad? Exactamente. El jefe del servicio penitenciario denunció al defensor por haber ingresado al penal para tomar conocimiento de lo que había ocurrido con esta presa y el servicio penitenciario
lo elevó a la Procuración y finalmente este funcionario defensor fue sancionado. La Corte hizo una resolución, que aquí la tengo, si quieren la leemos, donde le indica, primero, tomar conocimiento de todas las actuaciones que se llevaron adelante y segundo, no tomar una sola decisión más en relación a ese caso por entender que había habido excesos por parte del funcionario respecto de la sanción del defensor. Y más allá de eso, la Corte también ha hecho alguna comunicación pública, alguna noticia periodística ahí dando vuelta, en la que plantea estar, entre comillas, molesta con los excesos de intervención en la justicia, ¿no? Que Pomvergés es un funcionario de Contegrán, del procurador de la provincia, y no es la primera cosa que sucede con Contegrán en materia de excesos. Senador. A nosotros nos eligieron para gobernar hasta el último día, hasta el 10 de diciembre. Si se confirmase el resultado de las PASO, hasta el 10 de diciembre vamos a gobernar. Sí suscribo las palabras de Carlos Fernández. Si este resultado se confirma en octubre, no vamos a hacer lo que hizo el Frente por la Victoria en aquel momento, que insistió ingresando pliegos después de las generales, cuando ya había un gobierno electo que iba a ser distinto al de ellos. Nosotros no lo vamos a hacer. Y después, con relación a la cobertura de las vacantes, es una necesidad, un pedido de la Corte de manera permanente, y yendo a las dos salas de casación o a los dos cargos de casación, representan el 20% del total, o sea que tampoco es que va a inclinar la balanza. Pero son cargos claves, senador. Son cargos clave, Estamos hablando pero de un tribunal que es ahí clave. hay dos personas, Sí. Biasotti y Pomvergés. Biasotti participó de otras ternas, incluso antes que nosotros, para el mismo cargo, siempre con un promedio altísimo. Pomvergés fue uno de los escritos, yo integro el Consejo de la Magistratura, por eso lo recuerdo muy bien, fue uno de los escritos más, con notas más altas, y en el oral se sacó 10, incluso esa nota participaron gente de tu bloque, o sea que con unanimidad por No su estoy cuestionando eso sí. yo, no estoy Digamos, cuestionando eso. me Yo lo parece- que digo es la me parece que hay que oportunidad. poner el contexto institucional. Nosotros hacemos Pero lo el que contexto estamos, y el- estamos perdón, obligados a hacer, que es cubrir las vacantes. Está bien, pero ¿no parece razonable, digamos, un planteo en este caso de la oposición, tratándose de cargos que son claves, de otro poder independiente, Exacto, es un discutirlos poder un independiente. poco más y atender la posición de la oposición en este sentido, respetando los tiempos electorales, único para que que no pedimos. haya ningún tipo de suspicacia Sí, lo acerca entiendo. del fin que hay Yo con lo esas Lo designaciones? entiendo perfectamente una vez que haya autoridades electas. Eso es el 27 de octubre. En las PASO, donde se definen solamente quiénes van a ser los candidatos, de ninguna manera podemos frenar la institucionalidad. A ver, quiero decir algo. Los cargos están vacantes hace 4 años en casación. 4 años. El mandato completo de la gobernadora. La decisión de enviar entre los 42 pliegos, los 2 de casación, y que esto sea resuelto antes de la elección, es, vamos a decirlo de la manera más amable posible, es caprichoso. ¿Por qué? Justamente lo que pedimos en el recinto es que todo esto sea rediscutido después del 27 de octubre. No estamos diciendo estos pliegos no van, esta persona no va, este otro no va. Estamos diciendo, esperemos al 27 de octubre porque el resultado de la PASO ha sido lo suficientemente contundente como para indicar que va a haber un cambio de gobierno. Nosotros no queremos entrar, y lo digo de verdad, en una discusión sin sentido, vana, de partido a partido, porque creemos que la gente, es verdad, está cansada de estas discusiones que no lo llevan a ninguna parte. Yo lo escucho al senador y comparto. Ellos han sido elegidos para gobernar hasta el 10 de diciembre, para legislar. La gobernadora para gobernar hasta el 10 de diciembre. No quisiera, porque no es el motivo de este programa, ver en cuáles áreas hoy el Estado está absolutamente retirado y no cumple ninguna función cuando tenemos situaciones de emergencia, pareciera que no es la misma obligación de gobernar hasta el 10 de diciembre. Como en esta materia versamos nosotros, siendo un poder independiente de la justicia, pero sí pudiendo opinar, porque han opinado otros estamentos de la justicia y otras organizaciones y otras entidades. El Colegio de Magistrados se pronunció en relación a la acción de Pomvergés y al jefe del servicio penitenciario. Se pronunció también la Comisión Nacional de Prevención contra los Mecanismos de Tortura. Se pronunció la Comisión Provincial de la Memoria, o sea que no es que solamente el pronunciamiento de un partido político que caprichosamente le dice, no, mire, no, se nos ocurre que hasta el 27 no. Hay una cuestión que es posterior al ingreso del pliego, porque es cierto que este cuestionamiento de Pomvergés es posterior al ingreso del pliego, pero
Esto incluso ha acaecido luego de la Comisión de Acuerdos del Senado. Así que pedimos racionalidad, lo único que pedimos en el recinto fue racionalidad. Esperemos hasta después del 27. Después del 27, si quieren con el resultado reconfirmado de la elección, volvamos a discutir esto, planteemos una sesión que es como plantea la Asociación de Magistrados de La Plata, que dice prudencia en la actuación política e institucional, prudencia. Están ocurriendo otras cosas en la provincia también en el medio de la transición, pero en este caso lo que pedimos, y lo pedimos de buena manera antes que comenzara la sesión, al bloque oficialista, pongamos entre paréntesis esto hasta que pase la elección, que es lo que nos parece que corresponde, porque además a estar 4 años, en el caso de casación, 4 años vacante, 4 semanas no son significativas. Suena razonable, senador, no sé, se lo digo como para escuchar su respuesta. Suena razonable este planteo de que durante 4 años no agilizaron nada y con el resultado puesto de las PASO, que es cierto, insisto, es opinable, pero parece definitivo, apuraran designaciones claves. ¿No atenta eso contra el discurso de la institucionalidad que tienen ustedes? En estos 3 años y medio fueron más de 400 designaciones, no es que no hemos hecho nada. Fue muy parejo y tuvimos que remontar casi 2 años de inactividad absoluta en materia de nombramientos por diferencias internas que tenía en aquel momento el oficialismo. Eso nos llevó muchísimo tiempo y la verdad es que hoy, a pedido de la Corte Suprema, nos pide que no cesemos en las designaciones porque la justicia lo necesita. Los bonaerenses no pueden esperar al 27 de octubre cuando vos tenés 42 pliegos pendientes que cumplieron todos los plazos, que rindieron, que aprobaron el escrito, que aprobaron el oral, que pasaron un proceso de selección del Consejo de la Magistratura, que se requiere un consenso de más de 2/3, donde participa la oposición, participan los magistrados, participan los abogados. Todo eso a la gente, que primero el derecho adquirido que tiene esa gente, ¿no? Y después la que tienen los bonaerenses de ver su servicio de justicia funcionando. Lo que pasa, senador, ¿sabe qué pasa? Que el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, sí. perdón, el oficialismo en la provincia de Buenos Aires tiene que remontar algo que no terminó nunca de cerrar, que fue la designación de Contegrán como procurador de la Corte, por el nivel de cercanía que tenía con la gobernadora, por el nivel de confianza que tenía. Era la persona que le habilitaba los decretos que debía o no firmar la gobernadora antes de ser designado procurador. Yo recuerdo la discusión que se generó a nivel nacional en su momento con la procuradora. Y ahora, pero termino el razonamiento como para completar esta idea, digamos. Digamos, sin esa discusión todavía cerrada, porque está acallada, pero todavía sigue abierta, van por la designación de un funcionario que es funcionario de Contegrán para un lugar clave. ¿No se presta eso tampoco a suspicacia? El hecho de que haya sido funcionario de la gobernadora no invalida el consenso que tuvo al momento de su designación. De hecho, fue por unanimidad. Sí, salvo una... Gils Carbó recibió consenso en su momento, digamos, de todo el Senado. Solamente una senadora se opuso. El resto, incluso con elogios en el recinto de la oposición, designamos a Contegrán. Pero además, en esa misma línea, te digo, Petigiani, De Lázari, Luis, ¿cómo se llama el otro integrante de la Corte? Luis Genud, de Florencio Varela, todos formaron parte de la gestión en aquel entonces de Duhalde, de Solá, y después, por su prestigio académico, jurídico, y con el consenso de las demás fuerzas políticas, fueron designados hoy en la Corte Suprema y hace 20 años que están o más y lo hacen bien. No invalida el hecho de haber pertenecido a una gestión, ¿por qué invalida a otro un cargo similar, aunque a nivel nacional, como en el caso de Gils Carbó, y no lo invalida a Contegrán, por ejemplo? Gils Carbó se fue renunciando, estuvo 2 años. Después de que el oficialismo le reclamara por una cuestión de pertenencia con el anterior gobierno. Si vamos a hablar de eso, yo también quiero decir una cosa. El propuesto, que después quiero hablar de la cuestión del mérito y la puntuación en el examen, el propuesto Pomberges integra una organización de la justicia, una ONG, que vendría a ser como la contracara de Justicia Legítima, la que fue tan cuestionada y por la que se cuestionó Gil Carbó, es tesorero, es integrante en esa ONG junto con Garabano y el actual ministro de Justicia de la provincia, con lo cual hay un manifiesto alineamiento político.
que a mí no Pero me eso que genera... tiene pertenencia aparte. ¿Pero qué tiene? Ustedes lo votaron en el Consejo de la Magistratura, Pomvergés. Ustedes lo votaron. Cuando llegan a la Comisión de Acuerdos del Senado, No, está bien, nosotros, pero el Consejo de la Magistratura, ustedes como tienen representante integrante y lo votaron. de la comisión, pedí a la presidenta de la comisión que se me informaran todos los antecedentes de Pomvergés. Lo que hago con todos los propuestos de la Comisión de Acuerdos, que se me informaran los antecedentes de Pomvergés antes que nuestro bloque y yo personalmente pusiera la firma en el acuerdo del pliego. Se me dieron 2 hojas, una con el quit y otra con la fotocopia del documento. Pedí otro tipo de antecedentes académicos, de participación de organizaciones no gubernamentales. No se me dio absolutamente ninguna información, la busqué por mi cuenta y encuentro que Pomvergés es integrante de esta ONG. Quiero aclarar algo, no tengo ningún inconveniente yo con que los que integran la justicia obviamente tengan pensamiento político propio, alineamiento político. Ahora, en este sentido de la argumentación, a Gil Carbó se la persiguió durante un tiempo bastante largo, adjudicándole fundamentalmente pertenecer a justicia legítima. Ahora resulta que el segundo del procurador de la provincia... justicia legítima. No, adjudicándosele, dije. No, yo no recuerdo ese argumento. En todos lados. No era justicia. Nunca, digamos, en todo caso... No era una buena funcionaria. No, eso corre por su cuenta y lo que se le adjudicaba era cercanía con el gobierno anterior y proximidad con justicia legítima. En este caso encontramos a quien está propuesto para casación integrando esta organización como tesorero. Pero quiero decir algo. Si nos vamos a referir a las condiciones y a la calidad en los exámenes del Consejo de la Magistratura, en la valoración por la capacidad intelectual y su rendimiento en el examen, estamos con un problema, porque el mejor puntuado, digamos, para ocupar el cargo del federal electoral en esta provincia de Buenos Aires es Ramos Padilla. No me meta Ramos Padilla ahí que no nos vamos más. Es Ramos Padilla. Sí. Sin embargo, anda circulando nombres de segundo o tercer puntaje. Entonces yo digo, no es bueno pero el discutir presidente para la le pidió audiencia. La cabeza a Ramos Padilla, no creo que llegue a juez de la Bueno, juez este electoral. es el problema. Entonces el presidente le pide la cabeza. No, es que el presidente tiene la facultad de elegir entre 3. El procurador, a ver, el procurador Contegrán tiene determinación por algunas cosas. Mire, tengo una noticia frente a mí que dice la Suprema Corte bonaerense y un llamado de atención para Contegrán y Ferrari que les pide que no intervengan en la administración de justicia. Yo lo que digo es, sin entrar en una discusión que, en serio, creo que la gente está harta de estas discusiones que nos entendemos nosotros, los que estamos acá. Lo que digo es que prive el criterio. Estamos a 3 semanas de la elección. La situación de la justicia de la provincia, comparto con el senador, es compleja. Hay enorme cantidad de vacantes para cubrir. Hoy la justicia de la provincia tiene serios problemas de financiamiento. Hay sobresaturación en todos los departamentos judiciales. Hay requerimiento de que estos jueces y fiscales y defensores sean nombrados para que puedan ocupar el cargo. Todo esto puede esperar 4 semanas si esperaron 4 años. Bueno, perfecto. Una referencia, pero muy breve, porque se nos termina el tiempo. No puedo evitarlo en cuestiones electorales. ¿Creen que van a dar vuelta a la elección, senador? Usted además es candidato, digamos. Sí, soy candidato. Sí se puede, digamos, no es nada más que una consigna. No, yo considero que la elección fue estrictamente nacional, que hubo un voto de protesta a nivel nacional por la situación económica, en particular la clase media. Que no hubo o sea que perdieron culpa de Macri, digamos. No, la situación económica, después si querés podemos hablar de por qué la situación económica fue esa y no otra, pero digamos, lo real es que hubo un voto de protesta muy claro, por eso no hubo corte, por eso no hubo distinción en lo provincial y en lo local, acá en La Plata. A mí me parece que en esta elección sí va a haber una consideración distinta a las gestiones provinciales y locales. Creo que en ese sentido la Ciudad de La Plata, 3 de febrero, Lanús y el Junín, sí. Hay varias localidades. Igual andan ahí medio como sugiriendo algún corte, digamos, más algunos que lugares. Hay que preguntarle al ministro de pero Gobierno bueno, a la provincia. En nuestro caso no, en La Plata no. Hay 38 puntos que votaron a Macri en la Ciudad de La Plata. Para nosotros eso es un capital enorme, que por supuesto tenemos que, ahora que se va a mirar mucho más lo local,
hacer mucho hincapié en todo lo que la gestión de Julio Garro dio. Gracias, senador. Muchas gracias. Siempre es importante tener representantes del oficialismo porque a veces entiendo que ocupan un lugar donde deben dar explicaciones, es un poco más difícil o algo más complicado. Obligación. Senadora, dice el senador que sí se puede. Bueno, yo no voy a esos actos, pero los que van repiten eso. Yo creo que no se puede, pero además, porque lo que quedó en evidencia no es que hubo una sanción a la situación económica nacional por parte de la gente. Esto comprende lo nacional, lo provincial y en muchos casos lo local. Cuando uno ve que el ministro de Gobierno de la provincia hace un videíto instruyendo el corte de boleta y la gobernadora dice que va a haber libertad para que cada candidato local funcione como mejor le parezca en relación a sostener el poder de su distrito, más o menos que uno ya se da cuenta cómo es el resultado. Lo digo sin soberbia, porque uno ha aprendido que nunca está el resultado hasta que se cuenta el último voto. Pero sí quiero decir que para mí es irremontable la diferencia y es más, quiero aventurar que Axel Kicillof en la provincia va a sacar todavía una diferencia mayor a la de Las PASO. Gracias, senadora. A usted. Bueno, muy bien, ya volvemos.